Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal, hoy 15 de octubre del año 2022, en gracia de Dios habiendo tenido nuestros espacios previos con la Fundación Amayá y la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental en campus, en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya-Yala, y vamos a trasladarnos un poquito a Europa y al mundo entero, porque hoy estamos de plácemes conmemorando en la Santa Iglesia, en su orden, Santa Laura Montoya por lo regional, en gracia de Dios, ese proceso de enamoramiento, de relación íntima con Dios, de conversación con Dios, de amistad con Dios, de trato directo entre la criatura y el Creador, que en nuestra religión es la forma de conectar con los orígenes, conectar con el final, la vida eterna, y ser puente en esa mediación crística o cristológica o ese Cristo interior que nos va moviendo. En Dios nacemos, nos movemos y existimos. Amén. Y es el Espíritu Santo. Y es lo que la palabra de hoy en el Evangelio de San Lucas y precisamente la carta a los Efesios, en San Pablo, con el Salmo mismo, que el Salmo 8, que nos invita a recordar que Dios Creador ha dejado en manos de Jesucristo el mando sobre las obras de las criaturas, de su hechura, o sea, las criaturas, todos nosotros, siendo hechura de Dios, bajo ese soplo divino. Palabra, acción creadora, y producto de ella esa acción transformadora, de cada ser siendo testimonio de vidas. Es el amor. No hay que graduarse en ninguna institución, no hay que comprar en ninguna tienda, no hay que mendigarle a nadie amor, no, sea testimonio de vida en el amor y ya tiene la felicidad. Y ya a nivel intercontinental, pues de España, en Toledo, por allá hacia el medioevo, 1562, nuestra hermana Santa Teresa de Ávila, fundadora de la nueva orden de los Carmelitas Descalzos, que con su enamoramiento, las 7 moradas y toda la poesía y toda la sensibilidad, la mística que había recibido de Dios en gracia suya para glorificarse en ella y en sus comunidades de las OCD, Orden de los Carmelitas Descalzos, primero femeninas y luego masculinas, en gracia de Dios, con Fray San Juan de la Cruz, que renuncia a ser cartujo porque era lo que dominaba en su momento de las órdenes franciscanas, benedictinas, y habían también unas corrientes musulmanas, y de todas esas corrientes filosóficas de experienciación, de sabiduría, de saber vivir bien, se recogían también de Asia, de África, de Europa, de Medio Oriente, propuestas, bien sea de Confucio y el Tao, de los musulmanes, el Islam, de las propuestas ayurvédicas, Vedas. Todas se revisaban, en principio por Carlomagno, por San Agustín de Hipona, también por Tomás de Aquino, o sea, todos los seres de luz, doctores de la Iglesia, que además de tener la santidad o en gracia de Dios el proceso de santificación que se les concede o se les confiere o se les reconoce después de su vida y obra, lamentablemente en la historia de la humanidad siempre ha sido así, que lo decía Pedro Justo Berría en estos días precisamente. ¿Por qué no se reconoce en vida, hermano, en vida? Como decía por ahí un cantante, lo escuchaba a Facundo Cabral, pero debe tener otro origen en la
frase célebre de hacerlo en vida. Creo que tiene que ver más con la Iglesia, con una encíclica o un canto, no gregoriano, pero sí que vale mencionarlo ahora que lo digo gregoriano, por esa época misma del iluminismo, frente a ese oscurantismo que existía, la pérdida de fe, de confianza, esperanza, donde las creencias se hacían resistencia entre ellas mismas y nadie creía. El asunto de la aletheia, como bien se dice, de la búsqueda de la verdad, en relación con esas discusiones entre fe y razón. Bueno, que es razonable, que es revelable por Dios y que es experienciable o que es vivenciable. De todas esas tres fuerzas habrá de ser una conjugación, un conjugado armónico, en nuestro caso una amornización, que conjugue, que amalgama, que entrama. No es sumando, no es restando, o sea, no es matemático, no es estadístico, no es haciendo regresiones lineales, no es haciendo modelaciones matemáticas, ni nada de eso, menos económicas, no, no. Eso es la sociedad occidental en el embeleco de querer explicar todo desde el racionalismo, aceptando el empirismo, el ensayo y error, pero basado siempre en lo mismo, en quererle imponer a la realidad dimensiones, medidas y la cosificación humana, o lo que ha hecho lo humano para desarrollarse. Le pone límites a lo infinito y se va bajando. Bueno, no reconoce la anemosfera, la noosfera, y se va ubicando en la atmósfera, lo más cercano donde supuestamente están los satélites, la NASA, y que se ha manejado esa información, aunque eso también entre comillas, qué información, cómo se ha compartido esa información y para qué se ha creado. En última instancia todas son maniqueas, leoninas, intencionadas. ¿Por qué? Porque hay ambición, hay pérdida del sentido de la vida, o no lo han buscado, o no se han dado a la tarea de resignificar su vida. Hoy es una oportunidad maravillosa. En el Espíritu Santo invito a triangular Fundación Amayá, Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, para que puedan compartir con nosotros su experiencia de vida de plenitud. Para usted, en su relación con Dios, no tienen que contárnosla, ni compartirnosla, ni hacérnosla, no, no. Eso va a seguir siempre en su vida y obra, se va a manifestar. Y al final, en el amor, se habrá de ver. Decíamos ayer en la palabra, en la meditación, que algunos teólogos llaman a ello el fin de los tiempos, cuando realmente esas verdades ocultas en cada ser, esos misterios no contados o esos pecados no declarados, por alguna razón de no creer, de no confiar en los sacerdotes, de no comulgar, de no cumplir con la vida sacramental, muy respetable pero discutible, para nosotros es una máxima de vida, es una experiencia maravillosa y es una manera de conectar con la divinidad amorosamente y ser a plenitud testigos fieles de la felicidad, de la libertad y de la paz interior que eso concede. Los dones del Espíritu Santo en San Pablo, en la carta de San Pablo, creo que a los Corintios, no sé. Y allí las gracias del Espíritu Santo. No sabemos pedir lo que necesitamos, pero Dios sí sabe qué se necesita. Por eso, cuando no se conceden las cosas a nuestro gusto, cuando queremos, como queremos y para lo que queremos, es porque Dios ha hecho perfecto, lo dice hoy en San Pablo a los Efesios, desde la creación nos ha creado a toda la alma y a toda criatura y a todo lo creado le ha dado en su arquitectura perfecta un orden, una armonía, una sintonía. Y Él es el creador. Y Él sigue siendo co-creador y espera que cada uno de nosotros sintonice allí para seguir expandiendo. Obviamente, cada ser, la conciencia, la conexión, la transformación, ese proceso del trompo que hemos hablado de espirales, pero es esa aportación que se vaya dando desde ahí.
Lo otro ya es negligencia, es negar al Creador, es negar el amor, es negar la vida. Es lo que dice la palabra en el Evangelio de San Lucas, atentar o blasfemar contra Dios. En algún momento en la palabra también declaraba que cualquier pecado, así como este que decía que se perdona menos la blasfemia, negar el Espíritu Santo, el amor, el poder santificador, obviamente la Trinidad en Jesús, el ser salvador, restaurador de alma, mente y cuerpo, el médico de esas tres dimensiones del ser, y de el Creador, atentar contra ello. Decía por allá en alguna de las reprensiones que también hacía amorosamente en su cátedra mística nuestro Señor Jesús, cuando le decían que expulsar los demonios era obra de Belcebú. Y él decía, esa blasfemia tampoco se perdona, porque es querer decir que lo que es obra de Dios es satánico, que es mundano, que es pagano, y es en lo que vino a diferenciarse. Por su propio peso se cae, porque es algo metafísico, suprasensorial, sobrenatural, por supuesto, porque no hemos ascendido a esos niveles de conciencia. Pero también lo decía por ahí en algún momento en la palabra, habrán de hacer cosas mayores si tuviesen fe que las que hace el mismo Jesús, porque Él simplemente ha iniciado un proceso y el proceso no termina, termina cuando se acaba. En nuestra oportunidad de vida, ahora aquí. Ascendiendo allá, pues nos hubiera tenido en el reino celestial, en gracia de los ángeles, en su coro celestial y en esa plenitud, pero no, somos criaturas, tenemos que venir a hacer el aprendizaje como almas, tener la experiencia de vida acá para poder mostrar y avanzar, que nos podemos saltar ese tránsito de lo terrenal a lo celestial en lo transicional del purgatorio, como se le ha conocido en la fe cristiana, que es estar encapsulados, de estarse impotentes, de no poder hacer terrenal porque ya está muerto, ya está en la corrupción natural, o sea, ya pasó ese ciclo de vida natural. Y no puede ascender a los cielos porque no tiene la formación, el entrenamiento, la manifestación de amor último de la divinidad, del Espíritu Santo, que es la que tenía que haber tenido para llegar allí. Entonces seremos, ¿cómo se podrá llamar eso? Tarados, amorosamente lo digo, por tener taras, por ser ignorantes, por ignorar tantas cosas, o ser demasiado soberbios espiritual, intelectual, emocionalmente, para no darnos la oportunidad. Es que creemos que a Dios le hacemos un favor creyendo en Él. ¡Qué soberbia! Al contrario, en la humildad, en la obediencia y en la plenitud de Dios vino a hacer la kenosis para que ascendamos. Es decir, vea, es que es así. Y ni aún teniendo la muestra, ni aún llevándonos de la mano, ni aún diciéndonos cómo. Estamos porque en la escuela, porque en el colegio y porque en la universidad. Vaya, mire lo que está formando las universidades, deformando respecto del ser. O sea, esa conexión ontológica, axiológica y epistemológica, que más bien sería cosmogónica o cosmonómica, de la autoridad con Dios, para ir pensando esos conceptos que también hacen daño. El concepto ha sido perrateado, decimos en lenguaje paisa, desgastado, trillado, porque ya se volvió snob los conceptos. El lenguaje castellano se quiere atravesar para todo, o el de España, pues, o el del Reino de Castilla, y no se miran las pluriversidades, las lenguas ancestrales, otras lenguas, Babilonia, antes de Babilonia, y la más importante, digamos la esencial, la trascendental, el lenguaje del amor. Estamos seguros, en gracia de Dios, que si se lograra conectar a las criaturas en el amor, no necesitarían ni hablar. San Francisco de Asís lo decía a los hermanos cuando salían a evangelizar: lleven la sagrada palabra de Dios escrita, el Evangelio y la antigua
escritura. Lleven la Biblia. Y si les hace falta algo, hablen. Es que ahí está todo. Es tratar de tomar esa representación que existe, esta es de la escolar que llaman, y de esa representación maravillosa tratarla de contextualizar, de darle vida hoy a cómo sería en su momento. ¿Te has preguntado alguna vez ello? Sitúate en tu origen, devuélvete, haz una meditación, una oración y un ayuno, o sea, libérate de todo, eso es el ayunar, de necesidades básicas, de necesidades materiales, de necesidades intelectuales, incluso espirituales, otras, que te distraigan de la conexión con tu centro de luz, con Dios. Solamente trata de centrarte con Dios, la creación. Está allí el Creador insuflando, soplo de vida, acabas de nacer, acabas de conectar con lo creado. Llegamos de últimos, 7, el séptimo día. Vio Dios que era bueno y descansó, después de que hizo al hombre, al ser humano, a la criatura humana. Y vas a tener persona. Pregúntate, ¿hasta dónde llegas en tu memoria en ese proceso? Estamos hablando de miles de millones de años de evolución. ¿Tendrás la memoria o tendré yo la memoria o tendremos la memoria o la capacidad de recordar o la forma o la gracia de Dios para recordar ello? Quizá, si se haga mucho trabajo de meditación, de oración, ayunación continuada, de mucha vida sacramental, en nuestro caso el bautismo, en la resurrección de Cristo, la comunión espiritual, eucarística, y el orden, la ordenación, sea sacerdotal como misionero, como ministro, sea matrimonial como de pareja, sea una ordenación como ordenador de seres de vida, de caminos de vida, de formas de conexión con otros seres. En cualquiera sea la gracia de Dios te haya tenido, llega allí. Y viene la tercera dimensión de esas tríadas, en la caridad, que es la misericordia, materialmente, o sea, en proveer necesidades o acompañar en las necesidades de nuestros semejantes, humanos, no humanos, de la misma naturaleza, del Laudato Si, de la casa común, y de la santificación que se hace con la vida y obra a través del testimonio de amor. Ser amor, ofrecer amor, dar amor. En ese viaje, en ese recorrido que acabamos de hacer, hay una lucecita interior que te dice, hoy, en este momento, 15 de octubre del año 2022, cerca de las 7 de la mañana en Colombia, en sureste de Antioquia, Jericó, te centras ahí, más que geográficamente, espiritualmente, estás solo con Dios, con la divinidad, con el absoluto, en una relación íntima, amorosa, silenciosa, prodigiosa, porque tienes la certeza de que Él está allí en tu corazón, y pídele de corazón que te haga la revelación en este momento. Lo pido yo también, digamos, que nos manifieste que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos perturba, nada nos falta, solo Dios basta. En Teresa de Ávila. Y en esa experiencia de vida mística, que esa revelación la puedas acoger, que es el discernimiento, pedir al Espíritu Santo, que es sabiduría divina, que es conocimiento humano y que es tu conocimiento por tu propia vivencia. De allí, con todo ello, saca una relación entre eso que te quiere decir Dios en el silencio, porque Él no habla, Él no se comunica humanamente, se comunica como divinidad. Eres tú, cada ser, soy yo.
que debemos conectar según nuestra maduración espiritual, intelectual y emocional en ese centro de gravedad, con ese mensaje encriptado allí, cifrado para, como Jesús hablaba en parábolas y le explicaba a los apóstoles, a todos les decía, para que no pudieran entender lo que era solo privilegio de quienes se interesaban en conocer a Dios, conocer de Dios y poder reconocer a Dios en todo ser, en toda criatura, en toda la creación. Esa minúscula partícula que viste de un sueño, de un imaginario, de un propósito, ahí está Dios. Ahí es donde te debes situar, lo que te hizo sentir en un éxtasis en este momento, una explosión de pasión, de amor, de misericordia, eso que te movió las vísceras, las entrañas. Muchos testimonios de vida de quienes encontraron, y se me vienen a la mente hermanos de la Orden de los Carmelitas Descalzos, uno en la película de Hermano Sol, Hermana Luna de San Francisco de Asís, otro en una oración en la iglesia, otro en la comunión, otro. Hay miles y miles y miles de testimonios, millones, millones y millones de seres santos que se han santificado. Tú también eres santo y te estás santificando para poder conectar con la luz. Ese momento que marcó tu vida te declaró una experiencia de vida de amor por un ser querido, por una situación de calamidad, por una situación de felicidad plena. No felicidad material, no nada que conseguiste por tus medios, no nada que conseguiste como logro, no nada que te compraste en ninguna parte, no, 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 en gratuidad. Dios te habló en tu silencio a ti solamente en esa condición y te dijo, mira aquí, descúbreme aquí, haz esto. Toda vez que hayas sintonizado en este momento con ese episodio de tu vida, de tu momento, que ya lo hayas vivido o lo estés pensando vivir allá en adelante, ese es lo que te va a dar el significado de vida. Ahora puedes abrir los ojos y darte cuenta que en esa naturaleza que brilla, aquí te puedo describir el sol radiante con un frío impregnante y con una sutileza, una textura en el ambiente espléndida, pero nada comparable con la riqueza que en este momento habita mi alma y sé que habita en la tuya. Y ese es Dios. Conéctalo, porque podría ser el último momento de esta vida terrenal y el primer momento de una vida en eternidad. ¿Tú qué prefieres? ¿Seguir caminando al garete, al ensayo y error, a la topa tolondra como se dice? Seguir caminando para otros, que ya sabemos, todo lo que sea negativo, que es problema, que es adverso, existe, sí, nadie lo niega, pero eso es humano, eso es creado por la criatura humana y eso es creado con intereses del ego, por tanto humanos, y son contra Dios, y son contra el amor, y son contra la verdad y la justicia divina. Y eso es lo que nos quiere decir el mensaje hoy en la palabra, puesto práctica en Cambio Gnosis, Fundación Cambio Gnosis. Lo hemos compartido en Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental e inicialmente en Fundación Amayá. Pero esta ha sido de las tres la experiencia de plenitud que he querido compartir amorosamente con todos ustedes, seres amados, porque hoy, 15 de octubre del año 2022, espero, en declaración amorosa a Dios, siga siendo este testimonio acogido por todos ustedes, seres amados, para ser almas de Dios, no esperando seguidores de mi parte. Lejos de mí cualquier aspiración egoísta, individualista y esnovista de mi parte. Y de ustedes también espero lo mismo. Sea una congregación de amor en Dios, para dar gloria a Dios. Amén. Y antes de seguir triangulando esta información que hoy se hace cada vez más pública en las redes sociales, en las redes tanto digitales
como presenciales y naturales. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido por haber compartido este espacio-tiempo energético que es amor, la energía del amor pura, que ya veíamos desde el 2001 en Gracia de Dios, la revelación de la quinta función de las funciones de la naturaleza, el amor, la energía. Es un regalo que nos ha hecho el Señor. Hasta pronto. Muchas gracias.